Allá por 2017 empezamos la aventura de dar a conocer al mundo el cine más underground e independiente que existía en los 5 continentes. Hoy, en 2022, estamos entrevistando al director más transgresor y clandestino del siglo XXI, Marian Dora. Todo empezó por el azar, como la mayoría de las cosas importantes que ocurren en la vida. Una suscriptora nos mencionó una película llamada Melancholy del Engel, una joya oculta de la cual no habíamos oído hablar, y que a pesar de no comprenderla en su totalidad, nos despertó una necesidad de indagar más en su enigmático director y su excéntrico cine. A partir de ahí solo queríamos más, y como yonkis adictos al crack, nos dedicamos a ver todas y cada una de sus películas. Ahora, cual discípulo con su Mesías, nos dedicamos a propagar su mensaje. Y esta es su entrevista. Sabemos que es una persona que prefiere permanecer en el anonimato. De hecho, en muy pocas ocasiones ha decidido enseñar su rostro y muy pocos conocen su nombre real. ¿Se considera un cineasta clandestino? I am underground breed and I always was. I learned 30 years ago that being clandestine is necessity to survive. But all in all, I'm just a friendly man who sometimes tries to make no-budget films. El tipo de cine transgresor que presenta es poco común, incluso dentro de los círculos más oscuros del cine independiente. ¿Cómo te hace sentir que la comunidad de habla hispana se esfuerce tanto en poder ver tus películas, incluso llegando al punto de subtitularlas ellos mismos? Since the death of Jess Franco, I have no contact to Spanish filmmakers anymore. But by the way, I love the Spanish genre cinema of the 70s. For example, the films of Jacinto Molina or Armando de Osorio. I don't like too much later films, for example, the work of Agustí Villarronga. For my feelings, his films are too cold and without a soul. De todas las películas que ha dirigido, Reich nach Agathis, Debris Documentar, Caníbal, Carcinoma, Melancholy del Engel, ¿de cuál se siente más orgulloso y cuál le costó más crear? Without any doubt, Angel's Melancholia is the most profound of my films, and it was by far the most difficult to make. Hablemos un poco de Caníbal, mi favorita. Su trabajo más romántico y a la vez basado en hechos y un personaje real, Armin Meiwes. ¿Qué opinión le causa el famoso Caníbal? It was inherent the real case that the killing was an unpleasant necessity to eat the other guy. Meiwes didn't want to kill, he had to kill for cannibalizing the other guy. Meiwes is a shy and cultivated person and not a killer. Therefore, I had to make a love story and not a thriller or a splatter movie or something like this. Muchos conocimos el cine de Marian Dora gracias a Melancholy del Engel, una película compleja, pero no solo por lo gráfico y explícito de sus escenas, sino también por la dificultad de entender la trama. Investigando un poco, pudimos descubrir que tenía influencias de poetas, religiones, filosofía. ¿Cree que la película se entendería en un primer visionado? I think the answer to that question is it depends on how much the viewer engage in that film. I can only make the film. I have no influence on the perception of the viewer. Hay una secuencia en Melancholy del Engel donde combinas unas escenas eróticas de una monja masturbándose con las de una mujer siendo abusada por 3 hombres en el fango. ¿Cómo fue filmar esa escena? ¿Cómo te posicionas moralmente ante ciertas imágenes sexuales de esta película? For some reasons, I think it is not a good idea to give a description of what I wanted to say with Angel's Melancholia. I think as a filmmaker, I shouldn't analyze my own work. And I'm very sure when you watch it with empathia for the 2 leading male persons, you will feel what I wanted to express. Muchas personas le han acusado de maltrato animal en sus películas. Los que estamos más acostumbrados sabemos que eso es ilegal, además de haberle oído decir que está en contra. Pero la película Melancholy del Engel tiene 2 escenas muy controvertidas.
Si bien la del gato sabemos gracias a los extras que era usted el propio dueño, la escena de la matanza del cerdo era completamente real. ¿Cómo se posiciona en el uso de animales en las películas? The films I try to make should be the representation of reality. In our daily life, we don't live with animals, we use them. Therefore, I have the feeling it is appropriate to use them for film too, which doesn't mean I appreciate that. It is always a problem of film that you have to deal with realities you abhor. But otherwise, you would abuse the medium film. Quizás ya sepa que para nosotros Carcinoma es una obra de arte. De hecho, es mi favorita. Una película que no solo es escatológica como muchos señalan, sino que es la única que se atreve a mostrarnos la parte más oscura y menos representada del cáncer en el cine. ¿Por qué decidió crear un protagonista que rechazara el tratamiento? Everybody knows that there are types of cancer where medical treatment is indeed no option. However, in this case, the refusal of treatment was a disaster. In this case, it was caused by the social environment of the guy, with people being prisoners of their own problems and maybe of their intellectual limitations too. Cuando hicimos la reseña de esta película, muchas personas que padecían cáncer agradecieron que se diese una visión tan realista y tan diferente de la enfermedad. ¿Qué les diría? I remember that once a friend of mine told me that he lives in horror because he has cancer and he knows he will die, but he don't know when. I answered him that this is the same to me. I have no cancer, but I know I will die too. And I don't know when either. So, where's the difference? Una de las escenas que más repugnancia nos causa es la del protagonista con su madre. Una madre que intenta salvar a su hijo a toda costa, limpiar la herida, la infección, supurando constantemente en un plástico que no olvidaremos jamás. Una escena sucia y emotiva. ¿Cómo fue rodarla? ¿Cuál es la escena más emotiva para usted? The day I shot that sequence with the old lady, a neighbor who recently lost her son to cancer, was the most emotional part of the shoot. There was no playing, there was living. Esta pregunta es directa. ¿Qué tipo de efectos utiliza en sus películas? ¿Son todo maquillajes, prótesis, hace trucos de cámaras o utiliza aspectos digitales? Using that kind of special effects you're talking about is characteristic of independent films or of mainstream films, but not of underground films. This is why I try to choose always themes that need no special effects to realize. In case you have a scene you can't film the way you want, then you have to choose the right camera angle to create an illusion. And speaking about CGI, I have to say that underground and CGI, I can't get it together. ¿Qué opinas del cine más visceral y violentamente explícito, donde las torturas, asesinatos y la cámara casera hace que realmente te confundas con un hecho real? What you describe is the modus operandi of independent or mainstream cinema. In the underground, we do the opposite. We film the events that happen as good as possible and try to make it look like a feature film afterwards. ¿Alguna vez le han llamado enfermo o perturbado por hacer sus películas? A nosotros por reseñarlas, sí. ¿Crees que la gente que consumimos o que hacéis este tipo de cine tenemos alguna especie de tara o problemilla por disfrutarlas? I know some people calling me sick to deal with unpleasant aspects of life and of human beings instead of enjoying life. Maybe life is an end in itself, but living only to enjoy life doesn't feel right to me.
Entre nuestros seguidores hemos bautizado cariñosamente la fotografía de sus películas como el filtro Mariandora, ya sea por los colores, la iluminación, que hace que todo parezca un sueño. ¿Tiene algún motivo concreto o es simple cuestión de gusto? You asked me about characteristics of the way I film, but to be honest, I don't think I have a real concept. I try to create the pictures as my feelings dictate. ¿Cómo se conocieron usted y René Wiesner? René Wiesner was one of the producers of my double feature, Dead Center of Desire and Blight of Humanity. Since then, he made his own films. Llevamos mucho tiempo esperando. ¿Cuándo coño podremos ver Profan Exhibit? I don't know what happened to Profan Exhibit. I have no idea. It is 10 years ago now. The only thing I know is that the producer has changed and now they discuss different concepts of releasing it. But I have no idea about the actual result. Si pudiera hacer un remake o una relectura de un clásico, ¿de cuál sería? I never thought about that question. This is why I don't have a proper answer to you. But without a doubt, it doesn't make sense to remake a good film. Of course, it only makes sense to remake a bad film. Para terminar, queríamos proponerte una dinámica que solemos hacer con los directores invitados, y contigo no podía ser menos. Nos gustaría que nos recomendaras una película. Muchas gracias. Dankeschön. I would recommend you the film Maladolescenza by Pier Giuseppe Murcia. I'm absolutely sure that everyone in the world has already seen that film, but in case you haven't, make sure to watch it. In that film you will find every aspect of life. Estamos seguros de que todo esto ha sabido a poco. Muchas cuestiones han quedado en el tintero y otras nunca serán resueltas, aunque tal vez se hayan respondido más cosas de las preguntadas gracias al formato tan íntimo que nos ha brindado. Por eso Mariandora seguirá siendo el director enigmático que muchos admiramos. Y esta ha sido su entrevista.